Un poco, digamos, hoy tenemos un tema muy importante, no solo para las pymes, sino también para el país. La realidad es que la exportación o pensar en vender en el exterior y generar negocios en el exterior creo que es un gran desafío en el cual las pymes estamos involucradas y tenemos que hacer un esfuerzo en analizar esa posibilidad. Sabemos que no es un desafío fácil, sabemos que muchas veces lo hemos intentado y los resultados tal vez no hayan sido lo deseado. Sabemos que tenemos un país con alto grado de volatilidad y eso también dificulta planear y ser consecuente con los mercados logrados a través del tiempo. Pero bueno, creo que la Argentina tiene una necesidad de generar exportaciones, ya sea a través de las pymes o todas las empresas, son una oportunidad y la realidad es que el mercado argentino también es un mercado relativamente chico, que seguramente estará golpeado por esta crisis, así que tenemos que mirar esto con una especial atención. Bueno, con motivo de eso, que creemos que es un tema muy importante para las pymes, hemos convocado hoy y queremos agradecerle mucho que esté hoy con nosotros a Maximiliano Rossi. Maximiliano, con 20 años de experiencia en el sistema financiero, desarrollados en bancos nacionales e internacionales y con una experiencia internacional. Maximiliano es responsable del Global Trade and Receivable Finance de HSBC Argentina desde agosto del 2017. También es responsable de los productos de financiamiento de la banca comercial. Tiene amplia experiencia en el diseño y estructuración de productos financieros y gestión de cobranzas. Adicionalmente ha desarrollado emprendimientos de gastronomía, comercio y tecnología, con lo cual es un empresario pyme también, en el fondo, con lo cual eso es muy importante para esto. Maximiliano es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, del ITBA, y tuvo su maestría en administración bancaria en esta casa, en la Universidad del SEMA. Así que bueno, sin más, los voy a dejar en la compañía de Maximiliano. Maximiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde ya queremos agradecer a la HSBC bueno, en habernos acercado a vos y tener esta oportunidad de compartir este momento. Así que, Maximiliano, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias por la presentación. La voy a guardar para tenerla como recuerdo. Mejor yo no la podría haber hecho en mi propia venta. Agradecerles a ustedes el invitarme. Me parece que es importante para las universidades, para las empresas y para que estemos ayudando a las pymes y sobre todo HSBC, que es un negocio que queremos mucho y cuidamos mucho, como es el negocio de las pymes. Entonces, esto me parece un paso bien importante para dar. Habiendo dicho eso, como bien dijiste, el motivo de la charla era hablar del desafío PYME, y cuando me ponía a pensar cómo enfocar esta charla, dije, bueno, empiezo con los típicos números, ¿no? Vamos a hablar de que en Argentina solo el 1.4% de las pymes están cerca del 10%. Es una oportunidad grande por nuestro lado. Ahora, también hay un tema que es importante. 1 de cada 50 de nuestras pymes exportadoras no lo hace, lo hace habitualmente. El resto, más o menos el 98%, es un exportador oportunista de algún momento que tuvo una oportunidad y lo hizo. Eso también habla de por qué necesitamos generar que las pymes generen planes de exportación, algo vos lo mencionaste al principio. Y seguí pensando y digo, ¿cómo sigo con la charla para hacerla un poco más dinámica? Y pensemos a hablar de la típica respuesta que todos nos damos cuando hablamos de exportar y decimos, bueno, las pymes tienen que exportar porque si lo hacen van a mejorar la oferta de valor exportable del país. Si las pymes empiezan a importar, un sector que hoy representa el 42% del PBI y genera más del 80% del empleo, que además está fuertemente integrado con otros proveedores locales, se va a dinamizar. Imagínense el impacto ese para el país. Estas dos cosas van a generar condiciones de crecimiento sostenido a largo plazo y, como también mencionaste antes, las divisas que son necesarias para importar lo que el país no produce
o cubrir otras obligaciones. Ahora, con todo esto que es bueno, la pregunta es por qué las pymes no exportan, y yo sigo pensando en qué más podemos decir. Y lo que pocas veces mencionamos, y creo que es la idea de esta charla, es decirles a las pymes, por lo menos desde mi lado, de mi experiencia y lo poco que he podido recabar, es por qué es bueno para ellas exportar. Para los dueños de pymes que están escuchándome, es por qué creo yo que es bueno para ellos dedicarle tiempo a pensar en un plan y poner a su compañía en ese espíritu exportador. Y yendo un poco más a detalle, incrementar ventas y los beneficios es el más esperado de los resultados, ¿no? Y el más común o el más esperado. Pero reducir la dependencia de un mercado local e inestable, que es algo que vos ya mencionaste, creo que tiene mucho valor para una pyme. Si uno se imagina, Argentina es un país pequeño en términos de PBI, pequeño en términos de población comparado con los países que hoy están creciendo más en el mundo, saliendo de esta coyuntura especial que estamos viviendo. Pero si uno mira, China tiene 300 millones de habitantes en la clase media, cuando Argentina somos 44 millones de habitantes en total. Solo un país nos multiplica por 7 en términos de clase media. Imagínense la oportunidad de demanda que hay ahí de una clase media china, por ejemplo, que cada vez demanda productos distintos, más novedosos y que tal vez China no pueda producir. Otra bondad de una pyme que exporta, y sobre todo para los que tengan una estacionalidad en sus ventas, es que si pueden exportar a contraestación, seguramente van a reducir esa estacionalidad o van a poder prever mejor la producción o planificar mejor la producción, que cualquier empresario pyme con una planta sabe lo dificultoso que es tener una planta parada o no tenerla bien preparada, ¿no? Además, exportar va a implicar que tengan que conocer nuevas técnicas de ventas y de comercialización. La cultura argentina es muy distinta de una cultura europea, hay que vender distinto, se trata distinto, se negocia distinto, y eso implica que las pymes agreguen valor, se agreguen valor a sí mismo, y si eso lo complementamos con el hecho de que van a tener que trabajar para adaptar muchas veces los productos a las condiciones y necesidades que esos mercados tienen, podemos decir que al final de todo esto van a ser incluso más competitivas localmente. Entonces, soy un convencido de que en el mundo se van agregando pequeñas cositas de valor que uno las puede traer acá y empiezan a generar más competitividad local. Entonces, sacando un poco de factor común, de problema de ingeniero, tratando de ver números, digo, factor común de todo esto, ¿qué puede ser? Y la verdad es que cuando trato de resumirlo, llego a una condición que puedo decir que una empresa que exporta termina siendo una compañía más flexible para adaptarse a los cambios, más aún de lo que son las pymes argentinas, porque han sobrevivido demasiadas crisis, pero también que es mucho menos riesgosa, porque genera más ventas, porque tiene menos estacionalidad, menos dependencia de un mercado. Y esto lo quiero mencionar porque los otros días leí un estudio que encontré en internet de una cámara de estudios internacionales, de comercio internacional, que había hecho un estudio sobre las pymes americanas, que no son tantas las que exportan, o por lo menos el número que mencionaban ahí de 1%, me llamó la atención a mí, no lo pude validar mucho más, pero lo importante de este estudio era que la conclusión a la que llegaba era que cuando las pymes exportan, crecen más y crecen más rápido que las que no lo hacen. Pero habían llegado, como muchas veces hacen los americanos, a dimensionar cuánto mejoraba el riesgo de entrar o no en bancarrota, y habían llegado a que las compañías pymes que exportaban tenían 8.5% menos de probabilidades de entrar en bancarrota. Eso es menos riesgoso. Lo miro desde el lado del banco, lo miro desde el lado del empresario pyme que invierte su dinero y su tiempo en desarrollarse. Ser más flexible y menos riesgoso, sin ninguna duda, tiene valor. Y yo creo que en este punto en el cual todos tendrían que empezar a pensar si realmente es una experiencia que quieren seguir. Ahora, la pregunta que me vino después de todo esto es, bueno, si es bueno para el país, es bueno para las pymes, hay tantas ventajas, ¿por qué las pymes no exportan? ¿No? Y solo sabiendo por qué las pymes no exportan es que vamos a poder ayudarlos desde las universidades, desde las empresas más grandes o de los socios estratégicos para que lo hagan, ¿no?
Y cuando uno empieza a preguntar, yo creo que un factor importante es que los dueños de las pymes tienen que dedicarse tanto tiempo en este país a solucionar los problemas del día a día, de que los impuestos se paguen, de cobrar todo lo que haya que cobrar, con estructuras chicas y flexibles, que probablemente no tienen tiempo de dedicarle el esfuerzo que requiere pensar en estrategia exportadora. Hay que tomar un poco de distancia, pensar un poquito más a largo plazo, y la verdad es que yo no digo que no quieran, probablemente no puedan, y la idea de esto es empezar a darles algunas ideas de por qué debieran hacerlo. Otro de los argumentos o barreras que las pymes dicen encontrar es que no tienen ellos mismos dentro los recursos ni los conocimientos necesarios para planificar una estrategia de exportación y después ejecutarla. Y eso es clave porque se necesita inversión y tiempo. Y tenemos que trabajar todos para ayudarlos con eso. Por lo general, las compañías medianas o más grandes son las que tienen los departamentos de comercio exterior que les permitan hacer esto, pero las pymes y las más pequeñas seguramente no. Otro de las barreras es que no encuentran o no tienen los recursos financieros para trabajar en un plan de exportación, ordenar una investigación de mercado, pagarse el viaje para ir a una feria o a un evento y todo lo que ello trae al lado, ¿no? Hacer un buen plan requiere de inversión y muchas veces no los tienen disponibles o no terminan de ver los potenciales beneficios, entonces cuesta pensar en una inversión de ese tipo. Barreras adicionales, el desafío logístico, yo creo que es uno de los más importantes y tal vez que más difícil suena resolver desde Argentina, ¿no? No solamente porque hay que transportar los bienes hasta el puerto, sino que después hay que llevarlos, ¿no? al otro país, almacenarlos, distribuirlos, adaptarlos muchas veces en destino que es necesario hacer y después hacer la distribución de la última milla. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos. Las trabas burocráticas, ni hablar, existen localmente, pero también existen afuera, ¿no? Licencias, permisos de exportación, hay que registrarse y todo ese tipo de trabas que se van a ir encontrando las pymes a medida que avancen en el plan. Dos temas más regulatorios, como los plazos de liquidación de divisas hoy, que esperemos que sea coyuntural, pero ciertamente hoy impactan en el valor que uno le puede agregar al producto. El producto no es solamente lo que va dentro de la caja que uno exportó, no solamente el packaging, no es solamente la imagen, es un montón de adicionales y el financiamiento al futuro cliente exportador, al cliente del exportador, ciertamente es un valor que se limita si uno tiene que ingresar las divisas en determinado plazo, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, no quiero asustarlos, hay pymes que exportan, hay pymes que lo hacen y les va muy bien. Entonces, evidentemente hay caminos para recorrer y opciones que les permitan encontrar su nicho en el exterior, que seguramente existe, y la idea de lo que sigue de esta charla es acompañarlos en ese camino, empezando por contarles un par de tendencias que estamos viendo como banco y que tratamos de comentar con nuestros clientes, que seguramente tengan que tener en cuenta al momento que decidan exportar. Una de las tendencias es el desarrollo de las plataformas de e-commerce. Acá estas plataformas les dan una visibilidad global a pymes que antes eran impensadas. O sea, pensar que a uno lo pueden ver y puede ofrecer sus productos en 20, 25, 30 países por estar en una plataforma de e-commerce era impensable para una pyme 20 años atrás. Simplemente no podían porque era un terreno que solo podían cubrir las grandes empresas que podían poner distribuidores o mini oficinas en esos países o incluso hacer publicidad. Entonces, esas plataformas agregan valor, sobre todo a las pymes más chicas, le dan una visibilidad global que es importante. También de esas plataformas de e-commerce se puede sacar información de mercado. Navegando un poco uno puede entender qué está pasando en el país objetivo, qué producto se vende, qué producto no se vende, cómo se vende mi producto, en qué condiciones. Requiere tiempo, sí, probablemente no dinero, pero sí tiempo y hay que dedicárselo, pero es una recomendación. Otras tecnologías, la impresión 3D, la robótica, la automatización, vinieron para quedarse y seguramente se van a convertir en formas de llegar a mercados externos de maneras distintas. Y acá me quiero detener
unos minutos en hablar de una historia que leí en el diario, una empresa que no conozco, una pyme, pero que me pareció muy atractiva la idea de cómo habían construido su historia, ¿no? Es una compañía que empezó importando cristales de lentes para lentes, para anteojos. Después encontró una tecnología para producirlos, la importó, empezó a producir localmente, tuvo la suerte de que esa tecnología se convirtió casi en un estándar global. En paralelo, la compañía esta siguió trabajando con socios locales para ver cómo podía mejorar su oferta de producto y llegó a desarrollar una plataforma, una aplicación o un software en el cual uno ingresaba las características del lente que necesitaba, la geometría del ojo de la persona, el tipo de armazón, el tipo de cristal que pensaba utilizar, y obtenía como resultado una serie de parámetros que introducidos en esa tecnología para fabricar le permitía construir lentes de cristales que resultaban ser de una calidad superior a la media del mercado. Esa compañía vio un nicho y empezó a exportar. Y ustedes me dirán, ¿exportaba lentes construidos? Y no, porque uno cuando va al oculista necesita un lente y lo quiere lo más rápido posible, no puede esperar 2 meses que venga el pedido, se produzca y haga sentido enviarlo. Entonces, el nicho estaba en exportar un servicio. Y lo que terminaron haciendo, y hacen hoy, y aparentemente les va muy bien, son líderes en su mercado, tienen clientes que ponen los parámetros en su máquina, reciben casi instantáneamente de esta plataforma los parámetros que necesitan para introducir en la máquina que produce e imprime los lentes o los fabrica, y tienen un servicio a nivel mundial. Ese es el tipo de cosas que la impresión 3D probablemente más a futuro a muchos de ustedes les dé, o sobre los cuales ustedes tengan que estar pensando. Vender propiedad intelectual o planos en vez de construir algo y enviarlo, ¿no? Usar la construcción local para desarrollar y vender localmente seguro, pero piensen en eso que seguramente les va a agregar valor o les va a dar alguna idea para llegar a un mercado que les cueste llegar. El crecimiento en los países emergentes y Asia, esa tendencia geopolítica, sin ninguna duda es algo que tienen que mirar. Hablé de China, pero cuando uno mira los flujos del comercio, antes los flujos eran digamos, básicamente eran países exportadores que producían por su mano de obra barata. Ahora eso se empieza a equilibrar en países como China y empieza a generarse la clase media que demanda productos y servicios que no se tienen en China y que por lo general se importan. Entonces, esas son tendencias que uno tiene que pensar. ¿Y por qué lo menciono como importante? Es porque cuando uno mira las primeras exportaciones que hacen por las pymes en Argentina, por lo general el 80% son a mercados más conocidos y mucho más cercanos. Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México. Pero si uno se enfoca en esos mercados solamente, está dejando una oportunidad enorme por recorrer, y me parece que hace sentido subirse a esa ola y por lo menos ver si los productos que producen pueden ir a esos mercados, ¿no? La demanda de servicios, ya no productos. Cada vez más estamos viendo que los servicios que agregan valor se exportan desde Argentina o se importan. Ejemplos, tenemos la economía del conocimiento. Acá tal vez haya algunos, seguramente las pymes que están en esa industria hoy no están tan contentas con cómo salió la ley o las modificaciones, pero sin embargo hay muchas compañías que siguen exportando, siguen teniendo demanda. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un hub de talento muy interesante, muy bueno, con una flexibilidad que nos da la historia y que sabemos honrarla. Entonces, para agregar servicios, para agregarle valor a servicios, sin ninguna duda hay una oportunidad. Hay una compañía muy grande que también está desarrollando un hub de servicios desde Argentina. De vuelta, no es una pyme, pero sí da una pauta de que es una tendencia, de que se puede exportar servicios desde este país y que hace sentido pensar en hacerlo. Otra tendencia, la responsabilidad social. Cada vez más nuestros clientes consumidores o las empresas valoran muchísimo
la forma en que los productos fueron desarrollados, si fueron éticamente producidos, si fueron generados siendo amigables con el medio ambiente. Ahí hay que entender eso para ver cómo nos insertamos en esa cadena. Acá, hablando de cadenas, puedo poner un ejemplo. Hay una cadena de tiendas o de supermercados muy grande a nivel mundial, que tiene dentro de su política y de su estrategia de compañía el desarrollo de productos amigables y amigables con el medio ambiente, ¿no? Éticamente desarrollados. Y para esto impulsa que sus proveedores, por lo general muchos de ellos pymes, tengan los mismos estándares. Y para incentivarnos, lo que nos pidió a nosotros como banco, y hizo un acuerdo con nosotros a nivel mundial, es que en donde ellos están presentes, es que a las pymes que demuestren cumplir con los mismos estándares que esta compañía pide para sus proveedores, les permite acceder a un financiamiento con algunos beneficios, ¿no? En términos de tasa o en términos de plazo o en lo que en ese país que se aplica este tipo de estructuras tienen. Y la verdad es que da una pauta de cómo una empresa grande está mirando esto y cómo la pueden mirar los consumidores, ¿no? Y por último, y no voy a decir que es menos importante, pero el COVID sin ninguna duda va a tener un impacto en las cadenas de valor, y a mi criterio va a ser una oportunidad para muchas empresas argentinas de encontrar un nicho y explotarlo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira lo que fue pasando en las cadenas de valor por la globalización, lo que ve es que los países más desarrollados sacaban, o las empresas de los países más desarrollados sacaban la producción y la mandaban por lo general a Asia o a países donde podían conseguir mano de obra barata, ¿no? Y así fue que se desarrollaron proveedores estratégicos enormes en determinados países, y se iban concentrando en esos proveedores. Ahora, el COVID generó, sobre todo cuando China se frena, países que ni siquiera tenían idea de que existía el COVID, más allá de lo que escuchaban por los diarios, vieron que muchas de sus empresas tuvieron que frenar su producción, porque no podían recibir los productos que se producían en China, que eran clave para su producción y que por lo general era el único o los únicos proveedores que tenían estaban en esa región del mundo. Entonces, cuando uno mira eso y conoce un poquito la historia de lo que pasó en el 2008 con el problema de crédito después de la subprime, que hizo que muchas empresas adaptaran sus cadenas de valor, generando programas para que las pymes pudieran financiarse si le proveían servicios o productos a empresas grandes sin cortarles el just in time, como muchas veces pasa a las grandes. Muchas de las grandes adaptaron las cadenas de suministro y va a pasar lo mismo. Y en mi visión es que lo que va a terminar pasando es que las grandes compañías del resto del mundo van a empezar a diversificar proveedores en cantidad y en localización. No estoy diciendo que vaya a haber una nacionalización de todo y que la globalización desaparezca, porque honestamente no lo creo, ni creo que sea tan fácil y posible de hacer. Ahora, sí, para una pyme argentina o pyme que antes decía, y no puedo competir en precio con China porque produce 25 millones y yo puedo producir 500.000 productos por año o 1 millón. Ahora, en calidad probablemente produzca lo mismo o mejor que China. Y si a eso lo sumo con que estoy en una región distinta a Asia, con lo cual si un evento como el COVID se vuelve a plantear, y bueno, mi gran comprador afuera puede seguir abasteciéndose, aunque en menores cantidades, desde distintas regiones. Entonces, ese es un cambio que creo que va a pasar y que creo que todas las pymes debieran empezar a mirar a los que les interese empezar a exportar, porque ciertamente va a ser un camino a recorrer. Después, para los que sigan interesados y no se hayan desconectado porque los aburrí hasta acá y sigan pensando en por qué debieran exportar, me gustaría compartirles algunos factores de éxito, de vuelta, que pude recabar de lo que pude leer, de la experiencia que me han contado las empresas que he conocido y que exportan, ¿no? Y uno claramente es contar con los recursos humanos necesarios. Como dije antes, era una de las trabas. Esa es la primera que tiene que destrabar. Armar una estrategia de
de exportación requiere gente que esté dedicada a eso, que empiece a conocer el mercado, que se interactúe con los clientes del exterior. Puede ser que los tengan en el exterior, puede ser que estén acá en Argentina, pero ciertamente hay que hacerlo. Muchas veces algunos me han contado que el que empieza es el hijo del dueño, o el dueño el que empieza a tomar un poco de distancia porque le interesó determinada experiencia y lo empieza a hacer. Pero si no cuentan con los recursos humanos necesarios, va a ser difícil que una estrategia exportadora sostenible sea exitosa. El networking en los países de destino es clave, ¿no? No solamente para que les recuerden o les recomienden clientes. Cuando uno va a un país distinto, tiene que buscar socios o proveedores adicionales, como puede ser un despachante de aduana, un distribuidor, un abogado que los asesore con ciertas cosas mucho más del día a día, con lo cual, si ustedes tienen un networking que les permite minimizar esos riesgos de no encontrar el adecuado, seguramente va a ser una estrategia exportadora mucho más eficiente la que puedan implementar. Y acá, en el medio de los puntos, algo que no puedo dejar pasar, el riesgo de crédito y de cobro, que son temas, perdón, me está sonando el teléfono y me olvidé de apagarlo. El riesgo de cobro y de crédito, ¿no? Algo que los bancos conocemos bien, pero las pymes también conocen muy bien, ¿no? Que a veces no se cobra en tiempo, que a veces les postergan los pagos y a veces hasta tienen problemas de crédito. Entonces, trabajar sobre eso y pensar desde un inicio cómo van a cubrir esos riesgos en su estrategia exportadora es clave. Es importante que lo hagan y después les voy a decir algunas ideas que les puedo sugerir. Proteger la propiedad intelectual que tengan es importantísimo. Si van a ir al mercado, asegúrense de que su marca y sus patentes estén bien cuidadas, porque si no pueden poner a riesgo un activo importante de su compañía local. Entonces, mírenlo, dependerá de lo que haga cada uno, pero yo creo que es importante ponerle un poco de foco a eso. La logística, sin duda, lo mencioné como otra de las barreras, y acá también, si no tienen una logística adecuada que les permita minimizar los costos, pero garantizando que los clientes van a tener los productos en tiempo y en forma, es difícil que sean exitosos. Podrán lograrlo una vez, pero la verdad es que si no lo logran permanentemente, van a haber invertido mucho tiempo y dinero en una estrategia que va a fracasar. Los productos y los servicios, sin ninguna duda, tienen que estar adaptados a las necesidades y los gustos locales de ese mercado. Acá en Argentina nos puede gustar mucho tomar la Coca-Cola en botellita de 600 centímetros cúbicos, pero si en el mercado al que vamos les gusta recibirla en botellas de 1 litro, probablemente nos cueste mucho vender en ese mercado. Entonces, adaptarnos al mercado local, al mercado internacional al cual queremos atacar, sin ninguna duda es un punto que tenemos que trabajar o tener claro cuál va a ser nuestra posición respecto de ese punto. Y el idioma del comprador, sin ninguna duda, sobre todo para los materiales de marketing y la web, es un punto clave, ¿no? Es un punto que tenemos que aprender a convivir. Nadie piensa que hablemos chino, yo no tengo ni idea de cómo se habla chino, vietnamita, ni nada, pero hay que encontrar la forma de que esos clientes se sientan cómodos en una interacción con nosotros. Puede ser a través de plataformas o a través pero sobre todo la web, ¿no? Para que la primer punto de contacto se sientan cercanos y puedan entender lo básico en su idioma. Después hay idiomas que podemos usar todos más internacionales, como el inglés, que puede acercarnos un poco, pero me parece que la cercanía muestra cercanía a hablar ese idioma y parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Y digamos, ya acercándonos al final, para no hacerla tan larga, cuando uno mira todo lo que dije, bueno, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo arranco? ¿Qué herramientas tengo? Y tengo que ser honesto, hay herramientas disponibles. Y si uno me pregunta, lo primero que yo trataría de acercarme es a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior. En mi experiencia y los clientes con los que hablé han tenido muy buena experiencia. Ahí se consiguen buenos informes de mercados específicos, de qué se está vendiendo, les permite participar de ferias y sobre todo rondas de negocios, porque traen potenciales compradores acá, con lo cual no está de más tener contacto con esta agencia, que es una de las que yo creo que va a terminar siendo una política de Estado, y ojalá así sea, porque
he visto continuidad desde el gobierno anterior a este, sigue estando y la verdad que está bueno que así sea, ¿no? Para Argentina está bueno que la exportación y el comercio exterior sean políticas de Estado, independientemente de quién circunstancialmente gobierne, y me pone muy contento seguir validando en la página que siguen actualizando, que siguen poniendo datos de octubre de 2020 hablando de determinados mercados. Me parece que hace sentido que, darle una vuelta a eso cuando uno está pensando en exportar. Las cámaras de comercio binacionales, la Cámara de Comercio Argentina-Británica, AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-China y otras tantas como la alemana, con las cuales nosotros tenemos cierta relación. Yo las conozco, pero sé que hay otras, y me parece que es un punto importante también para tocar base cuando uno quiere ir a ese mercado. Ahí se puede empezar a generar ese networking que yo les mencionaba, ¿no? Porque probablemente ahí haya abogados, estudios de abogados que conozcan, estudios de despacho de aduana que conozcan ese mercado y los puedan ir ayudando, guiando, más allá de los representantes comerciales que puedan participar. Y que a veces también organizan misiones, gente que viene, gente que viaja para estimular determinados negocios, y eso me parece que también es digno de explorar en ese proceso, por lo menos exploratorio. Las ferias, misiones comerciales, rondas de negocios, sin ninguna duda tienen que participar si pueden, tienen un costo, algunas más, otras menos, pero tal vez en un proceso un poco más avanzado haga sentido participar. Y por qué no ahora, la verdad es que con todo esto de la digitalización y la virtualización que nos ha obligado el COVID, probablemente haya muchas cosas más que se hagan con algún acceso virtual, con distintas ventajas o desventajas, y seguramente explórenlas. Plataforma Vaya Argentina, es una plataforma de la Agencia de Argentina de Inversiones, donde teóricamente iba a estar puesta dibujada o resaltada la oferta exportable argentina, y las pymes pueden ponerse como un punto de entrada. Es algo que entiendo usan o debieran usar las representaciones comerciales argentinas en el exterior, o las embajadas para fomentar el comercio. Ahí también van a poder extraer listados de compradores de determinados bienes para decir, bueno, a quién tendría que llamar o contactar, o con quién debiera acercarme si quisiera ir a determinado mercado y contactar compradores. Hay algunas herramientas, por ejemplo, TradeMap es una web que da información gratuita de estadísticas de comercio internacional. No está actualizada el 2020, pero ya 2019 uno puede ver ahí los flujos de determinados bienes, incluso con mucho nivel de detalle entre determinados países. Uno puede ver qué compra determinado país, y ahí para jugar mucha información, que es otra de las tendencias que no mencioné, pero lo que es Big Data seguramente va a empezar a jugar un rol en todo esto, y estas plataformas manejan esa gran masa de información que a las pymes les puede ser muy útil. En este caso, esta, por lo menos en los features básicos, es gratuita, entonces me parece que hace sentido revisarla. Había hablado de la logística, de que es un factor clave, había hablado de que es un problema que las pymes muchas veces esgrimen como una de las barreras. Y acá lo único que me parece importante destacar es que existen hubs logísticos. Y cuando uno piensa en un hub logístico, no solamente tiene que pensar en, uy, dejo mi mercadería ahí, me la guardan y cuando la necesito la uso. No, esos hubs logísticos dan otro tipo de servicios que puede incluso ayudarlos a reempaquetar la mercadería en función de cómo se demanda en ese mercado, de reetiquetarla si fuera necesario, muchas veces lo es. También nos puede ayudar con la distribución de la última milla, que también es importante, ¿no? O incluso distribuirla a países cercanos. Y hablando de esto, como le decía, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior ha sellado acuerdos con 8. Ya hay 8 hubs logísticos que tienen acuerdos, y que si uno se mete hay algunos beneficios para empresas argentinas, donde uno tiene un hub logístico en Brasil, 2 en China, 1 en el norte de África, 1 en Europa, 1 en Norteamérica y 1 en Centroamérica, con lo cual gran parte del mundo está cubierto, y permitiría que si uno decide importar, exportar y usar un hub logístico, sobre todo en un principio, cuando tal vez sea muy caro enviar un contenedor completo de la mercadería, pero le piden muestras en el exterior, bueno, esta puede ser alguna forma de empezar a recorrer ese camino
y entenderlo. Y obviamente hablando con estos hubs logísticos uno podrá entender un poco más qué pasa en ese país, ¿no? Las plataformas de e-commerce ya las mencioné como una tendencia, las menciono como una herramienta. Mercado Libre, Alibaba, B2B, eBay, que el 20 de julio, acabo de ver en el diario, lanzó una campaña para ayudar a las MIPYMES argentinas a exportar. Amazon, ahí uno puede mirar su producto, encontrarse quiénes lo venden, quiénes no lo venden, quiénes lo venden, quiénes podrían comprarlo, en qué países, pero también esas le dan cierta información. Algunas de esas plataformas tienen servicios adicionales que muchas veces no cuestan tanta plata y uno puede contratarlos y recibirles información. Google es otra herramienta que si uno empieza a buscar, tiene mucha información de flujos y de demandas, de qué palabras se buscan en determinados mercados, y eso uno lo puede customizar para buscar la palabra de mi producto y ver si realmente hay demanda o no. Con lo cual, eh, hay herramientas que les pueden servir. Y para terminar con lo que son herramientas, como les había mencionado, un factor clave era tener cuidado con el riesgo de crédito y el riesgo de cobranzas. Miren los seguros de crédito a la exportación, sin ninguna duda. Hay que mirarlos, hay que entender si les puede servir en este camino de empezar a exportar, pero también no puedo dejar de pasar el chivo a la industria financiera, ¿no? O sea, nosotros los bancos tenemos herramientas financieras y que les permiten financiarse y minimizar el riesgo, y acá les recomiendo hablen con su banco de confianza para asegurarse de que por lo menos si van a exportar han analizado todas las opciones de minimizar el riesgo de cobranza y en la exportación. Sería muy frustrante para ustedes haber invertido tiempo y dinero y que casualmente la primera exportación les resulte fallida por algo que no vieron o que no estuvieron bien asesorados. Con lo cual, Argentina tiene bancos y les recomiendo que lo hagan, que se asesoren, porque es importante que toquen esos puntos. Y si puede ser HBC, mejor, ¿no? Pero prueben con el resto de los bancos, que también tengo colegas que saben y saben mucho de esto, y es bueno que estemos todos informados. Y para terminar voy a tratar de resumir lo que traté de decir en toda esta charla, ¿no? Primero, que exportar puede ser muy bueno para su pyme, porque la va a ayudar a crecer, la va a ayudar a crecer más rápido y le va a ayudar a reducir los riesgos de la inversión que ustedes tienen en esa compañía. Inversión que no solamente es económica, muchas veces es emocional. El que tiene una empresa sabe el desgaste que es dedicarle tiempo para que la compañía crezca. Entonces, si todo lo que uno puede hacer para minimizar ese riesgo, seguramente es bienvenido. También, como dije, es bueno para el país. Si las pymes empiezan a exportar, Argentina va a estar mejor posicionada para generar condiciones de crecimiento sostenido, y sobre todo porque se va a dinamizar un sector que es clave. Y no solamente por lo que las pymes en sí ganen, sino, como dije antes, las pymes son, por lo general, están muy vinculadas con otras empresas locales. Entonces el efecto derrame, sin ninguna duda, va a ser importante. Pero no me quería olvidar de un tema con el cual quiero cerrar. Y me parece que también es importante, y creo que no lo comenté nunca en la charla, pero me parece que es importante que piensen en exportar, porque puede llegar a ser una experiencia sumamente enriquecedora para ustedes en lo profesional y en lo personal. Exponerse a nuevas culturas, los que tuvimos la suerte de hacer una experiencia internacional, lo hemos vivido, ¿no? Te permite ver las cosas de una manera distinta, les va a permitir a ustedes entender formas distintas de competir, de vender, que incluso los va a ayudar a hacer cosas localmente de manera que probablemente no se hubieran imaginado si no han tenido esa experiencia de exportar y exponerse a un cliente muy quisquilloso en el mundo que quería las cosas de una manera. Entonces, me parece que ese es otro punto importante para este foro, donde hay mucha pequeña y decir microindustria que está pensando en este camino. Piénsenlo, porque incluso les puede agregar valor personalmente, y creo que eso no se lo va a quitar nadie, independientemente de cuál fuera el resultado de la aventura exportadora. Así que nada, sin más, yo les agradezco haberse tomado estos minutos para escucharme, al SEMA por invitarme a participar, y bueno, abierto a escuchar preguntas, y responderé las que pueda responder en mi más humilde conocimiento. Perfecto, Maxi, muchas gracias por la charla, muy interesante. La verdad que nos abriste la cabeza en muchos temas, sobre todo cómo empezar, cómo arrancar con el tema de la exportación, dónde buscar
nichos de mercado, como lo llamaste, cuáles son los organismos a los cuales puedo apelar para que me den información respecto de si mi producto o servicio tiene posibilidad de ser colocado en el exterior. Así que la verdad que es muy interesante la charla. Gracias. Espero que sea útil. Sí, seguramente. Antes de pasar a las preguntas, tenemos acá algunas ya. La mecánica de estas charlas, siempre en este punto, les avisamos a la audiencia cuál va a ser nuestro próximo interlocutor. Y esto va a ser el jueves 12 de noviembre a las 5:30. Un tema difícil que algo sea más vigente que alguien que nos venga a contar hacia dónde cree que va la economía argentina en el 2021. Si esa pregunta puede responder. Pero bueno, vamos a tener la participación de Ariel Korenberg, les repito, el jueves 12 en nuestro horario habitual de 5:30. Ariel es un columnista habitual del diario La Nación, muy interesante, yo lo sigo, muy interesante su último artículo del sábado pasado, que justamente tiene un título de lamentable actualidad que dice, no faltan dólares, sobran pesos. Pero bueno, lo tenemos a Ariel entonces, a los que le interese una visión de un economista de cuál podría ser un panorama económico de la Argentina, los esperamos. Y vamos entonces, Maxi, a algunas preguntas que tenemos. Obviamente, dale. Me imagino que ya la debes estar esperando, pero la pregunta que nos hace uno de los oyentes es, está muy bien, pero cuando vos empezaste y comentaste el muy bajo porcentaje de pymes argentinas que exportan, la razón fundamental es el tipo de cambio. Es decir, uno puede acordar una operación puntual, pero tiene serias dudas y serios temores de comprometerse en el mediano plazo en una relación. Y muchas veces eso genera una parálisis en el empresario y prefiere no incurrir en esa posibilidad. Es casi un contrasentido. Esto es personal, tengo un ejemplo de alguien de una empresa mediana del rubro alimenticia que el otro día nos decía, hice un contacto, llegué a un acuerdo y no me animé a seguirlo porque me pedían una orden de compra a un año. Algo que desde el punto de vista conceptual sería para abrazarse y brindar, digo, el hecho de colocar una orden de compra a un año, fue la razón exactamente por la cual este empresario argentino decidió no exportar, ante la incertidumbre de poder mantener los precios que había acordado con su cliente. Entonces la pregunta, si es que hay alguna respuesta a este tema, es si hay alguna posibilidad, no sabemos si desde el lado de la mecánica bancaria o si a lo mejor el Estado está pensando en algún tipo de seguro de cambio, alguna cuestión que le dé ciertas garantías a un empresario de que una vez que incurrió todo el esfuerzo de conectarse con un eventual cliente y estar a punto de formalizar una transacción, pueda hacerlo con cierta, no sé si la palabra seguridad, pero con cierto respaldo de que no va a quebrar por algo que debería ser, insisto, una muy buena noticia, como la que es colocar una orden de compra a mediano plazo. ¿Cuál es tu opinión? A ver, si el Estado no está pensando en un seguro de cambio, creo que no, sin ninguna duda no es la idea, pero sí hay herramientas de cobertura de tipo de cambio. Uno podría, si va a exportar a futuro, podría vender esos dólares futuros. Digamos, a futuros, asegurarse un tipo de cambio específico, con lo cual arma los precios con eso. Son productos, pongámoslo así, medianamente sofisticados, en los cuales no soy un experto, pero si alguno necesita, sin ninguna duda, en el banco con el cual trabajen y tengan confianza, pueden preguntarlo, los contratos de cobertura. Obviamente ahí empiezan a jugar algunos otros riesgos, pero o incluso tamaños de la orden de compra, por ahí por $1000 no se hace, pero seguramente no se hace. Pero ciertamente es algo que se puede explorar. No digo que sean situaciones baratas, porque por la forma en que se ponen los precios de estos productos tienen que ver con tasas de interés y con expectativas. Pero, a ver,
la verdad es que nadie tiene el futuro asegurado, entonces si uno tiene una orden de compra, entiendo la preocupación, me parece que hay que buscar esas estructuras, tal vez hay otras opciones si le preocupan los costos a futuros, en países en países más desarrollados o dependiendo de quién sea el comprador, incluso algunas compañías podrían pedirle a un banco local o del exterior que le adelante los fondos, si está bien instrumentada, digamos, el famoso, digo, lo estoy pensando en el típico factoraje que uno puede pensar o el descuento de cheques local, pero uno podría pensar que existen en el mundo, adelantar plata sobre determinados contratos si el comprador es una compañía de primera línea que al banco le haga sentido y la compañía exportadora argentina tiene una historia de exportar, digamos, o de cumplir con sus compromisos, no financieros, porque ahí el riesgo cambiaría, pero sí de performance puede hacerse. Hay varias alternativas, yo creo que los bancos están capacitados para asesorarlos, pero seguro de crédito, seguro de cambio no veo que el país esté en este momento para hacerlo, ¿no? Perfecto. Y en relación con esto, José María nos pregunta un tema que también sería un atractivo hoy para exportar. En alguna época era viable, ahora creo que no, pero te lo traslado. Y la pregunta es si bajo la normativa cambiaria vigente es posible liquidar parte de la exportación en el exterior, es decir, dejar dólares en el exterior, o estoy obligado por la normativa actual a traer y liquidar el 100% por el mercado único y libre de cambios. A ver, la normativa es clara. Cualquier exportación está obligada a ser ingresada al mercado de cambios local y cambiar por el 100%, y de hecho hay todo un seguimiento que hay que hacer en el banco al respecto. ¿Hay algunas formas de no ingresarlas? Sí, pero tienen más que ver con algunas estructuras donde, por ejemplo, la compañía argentina tomó un préstamo en el exterior, recibió los fondos, los ingresó los del préstamo, por lo que podría ser una prefinanciación de exportación brindada por un banco del exterior, y después cuando exporta no necesita ingresar esas divisas porque la puede usar para cancelar ese préstamo, pero dejarlo, lo que usualmente uno puede decir, bueno, lo dejo en mi cuenta en el exterior para disponer de ellos libremente, no, ciertamente no se puede. Ok. Tenemos otra pregunta de Andrea, donde nos pregunta dónde puede averiguar sobre los seguros de crédito a la exportación. Seguros de crédito a la exportación, hay varias compañías internacionales que lo hacen. La más conocida es Coface, que puede contactarse con ellos. Hay otra que se llama Euler Hermes, que también funciona, y son compañías que tienen alguna asociación local, perdón, algún socio local que lo vende, o están ellos específicamente localizados en Argentina y se encargan de ofrecer eso. Y la verdad que muchas compañías lo usan y sirven, y sobre todo, digamos, cuando uno tiene intención de hacerlo permanentemente, vale la pena explorar. Ok. Mónica nos consulta, Maximiliano, ¿qué opinión tenés sobre la creación de la reciente creación del Consejo Público Privado Argentino en el ámbito de la Cancillería? ¿Crees que ese consejo podría canalizar a futuro mayores exportaciones a través de cámaras sectoriales a mercados nuevos o determinados productos? Sí. A ver, honestamente no tengo una opinión formada, no conozco tan claro el objetivo de esa idea, pero lo pongo en general. Todo lo que el Estado, como política de Estado, haga para ayudar a las exportaciones argentinas, sin ninguna duda me parece que está bueno que se haga, ¿no? Dije lo de la Agencia Argentina de Comercio Exterior e Inversiones. Si armaron otro foro, me parece, no lo conozco tanto en detalle, pero si lo armaran y está bueno, ayuda. Yo creo que el rol de los embajadores es ese, ¿no? Ser los embajadores comerciales, las representaciones comerciales, y nada, y ahí es ayudarlos. Y las cámaras de comercio binacionales funcionan por sí solas, y me parece que no necesitan de un ente público para funcionar, pero todo los va a ayudar, sin ninguna duda. Todo lo que ayude en este contexto para el país es bueno. Ok. Tengo otra consulta de Natalia sobre otro tema muy remanido. ¿Cuál es tu conocimiento respecto de la
diligencia con la que se están liquidando los reintegros de IVA a la exportación. Como esto le contamos a la gente, como la exportación no está grabada con IVA, todo el IVA que un exportador paga en el proceso de fabricación de un producto o un bien está sujeto a devolución por parte del fisco. Sí, eso es un buen punto y después quiero hacer un comentario que no hice en la charla y me parece importante, pero a ver, la verdad es que nosotros no hemos tenido de nuestros clientes la mención de que los reintegros estén demorados. Usualmente cuando venía todo el control de cambios hay algunos requisitos que el Banco Central pone y que limitan el acceso a los reintegros, y la verdad es que tenemos clientes que han tenido alguna demora puntual en ese cumplimiento, pero no han recibido, o no nos han dicho que no hayan podido cobrar los reintegros, con lo cual la verdad no tengo esa información al detalle, no parece ser algo que esté muy abierto en el mercado el tema de las demoras o que no se esté cumpliendo con eso, pero con gusto averiguo y puedo volver para que si alguno tiene idea se lo comento, pero no parece ser algo que nuestros clientes nos estén levantando como una gran preocupación. Y habiendo dicho eso, el tema de planificar las exportaciones, es cierto, no mencioné que hay muchos incentivos a las exportaciones. El país tiene la devolución del IVA, tiene otros regímenes que vale la pena explorar cuando uno exporta, para minimizar, digamos, la carga impositiva que termina exportando y que la hace menos competitiva a la exportación local. Sin ninguna duda es algo que tienen que mirar, no lo mencioné antes, pero les pido disculpas, pero sí, mírenlo. Mi consejo por la experiencia es, mírenlo, pondérenlo dentro de su plan, ahora que no sea la única fuente de ingresos de ese plan el tema de recibir los beneficios, porque probablemente las demoras que pueda haber, algún cambio que los deje mal parados respecto de eso, los puede complicar. Con lo cual, tómenlo como un adicional del proyecto, como un ingreso adicional o como un costo menos adicional, pero que no sea el punto más importante de los ingresos, porque seguramente van a sufrir alguna demora sin ninguna duda, ¿no? Sobre todo en algún momento de cambio de ciclo económico, digamos. Ok, estamos llegando un poco al tiempo que te habíamos pedido, pero yo tengo una pregunta más para hacerte, porque que no es mía en realidad. Te quiero trasladar la pregunta también de otro empresario. También cuando hablábamos con él del tema de exportación, la consulta es si ahora del lado de la producción argentina existen y qué tan efectivos sean consorcios de exportación. Es decir, suponte por un momento, el caso es así, de alguien que está en el rubro textil, no en la parte, por supuesto, de los insumos, porque ahí competir con los chinos es muy difícil, pero tiene un producto elaborado con bastantes posibilidades de ser colocado en el exterior. Y como una forma de defenderse de todos estos riesgos que estuvimos charlando, me preguntaba sobre la existencia de consorcios, es decir, otros productores similares a él, con quienes eventualmente pudiera asociarse para compartir de alguna manera o balancear mejor los riesgos y beneficios de salir al mercado del exterior. ¿Qué dirías respecto a esta posibilidad? A ver, yo sin ninguna duda me parece que es una alternativa viable, muy interesante, sobre todo porque cuando uno mira lo que pasa en el mundo, a veces las órdenes de compra que uno puede recibir incluso pueden estresar a la propia compañía con su producción local. Entonces, si uno puede juntarse con pares, competidores locales, pero que afuera pueden ofrecer la misma calidad y satisfacer un mercado más grande de un cliente, probablemente todos ganen mucho. Yo creo que vale la pena, sin ninguna duda, es para explorar, ¿no? O sea, todo lo que podamos hacer. Yo, una historia, si quieren rápidamente puedo contar, pero una vez me contaba una compañía que fabrica vinos, ¿no? Fabricaba vinos, viene gente de afuera, le hacen probar todas las variedades, vienen los chinos en realidad, y le dicen, bueno, me voy a llevar
todos estos y también me gustó este vino particular y lo quiero llevar. Entonces la compañía le dice, no, ese solamente es una edición especial que vendemos en Argentina, porque no tenemos producción para poder exportar. Y la empresa china le dice, ok, o me vendés este vino o no te compro nada de todo el resto. Y lo que pasaba era que lo que le estaba pidiendo la compañía china que le vendiera de esa específica lote de vino era toda la producción del año. O sea, no la iba a poder vender en Argentina. Bueno, tuvo que hacerlo porque al final de cuentas le servía vender todo el resto, pero esas cosas pasan. Cuando uno se encuentra con mercados grandes y quiere productos interesantes, como seguramente muchas de nuestras pymes tienen, les puede pasar que los sorprenda y los asuste la cantidad que les pidan. Entonces, si uno puede armar un consorcio, sin ninguna duda es una buena alternativa para minimizar el riesgo, más allá de los gastos que también tiene uno para exportar, ¿no? O sea, ir a una feria, si se reparten los gastos entre 2 compañías o 3, una va una a uno, va una al otro, nada, todo lo que implica, ¿no? Pedir licencias y compañías. Sí, sin ninguna duda es para recomendar si tienen, ¿no? Como los riesgos de cualquier consorcio, ¿no? Digo, o asociación, pero agrega valor. Perfecto, ok. Bueno, Maximiliano, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Por toda la información. Creo que es muy útil para toda la gente que nos ha escuchado. Te despido y los esperamos a todos, como les dije antes, el jueves 12 de noviembre a las 17:30 con Ariel Korenberg para hablar sobre la economía argentina que viene. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial. Muchas gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias a la HSBC por haber estado presente en este ciclo. Un gran saludo. Muchas gracias, para lo que necesiten, a su disposición. Hasta luego. Hasta luego.